días, me da mucho gusto recibirlos y en especial porque yo soy egresada del TEC de Pachuca. El profesor Anselmo fue mi profesor. Yo estaba tratando de recordar si era de ensamblador y le pregunté a uno de mis colegas que estudió conmigo, no, si el profesor Anselmo ensamblador, ¿qué materia en específica? Porque ya se me olvidó después de tantas décadas de haber egresado. Y me dice, no, nos dio seguridad en sistemas de información. Le digo, pero si eso no existía a los principios de los 90, que era cuando estudiamos. Entonces, bueno, ya no supo decirme, pero Administración de centros de cómputo, probablemente. Sí, cree que habrá sido bueno. Pero yo mi TEC lo tengo, miren, en lo más profundo de mi corazón. Entonces, por eso estoy muy contenta que ustedes estén aquí. Y bueno, vamos a empezar esta plática mostrándoles un poquito de nuestro posgrado. Por si se animan ustedes a venir a estudiar con nosotros, pues bienvenidos aquí. Entonces, bueno, pues como ya me presentaron, mi nombre es Sonia Mendoza. Yo soy actualmente la coordinadora académica de nuestros posgrados, maestría y doctorado. Pero bueno, aquí nos vamos a enfocar principalmente en la maestría. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña presentación de nuestro departamento, el objetivo general y las metas del plan de estudio, las líneas de generación y aplicación de conocimiento que aquí manejamos, nuestro mapa curricular y el núcleo, un poquito de información sobre pues, el núcleo. Entonces, bueno, nuestro programa tanto de maestría como de doctorado está acreditado en el Sistema Nacional de Posgrados de CONACYT. Entonces, esto significa que, bueno, a través de CONACYT nosotros ofrecemos becas para que los estudiantes pues, puedan hacer maestría y doctorado. Entonces, siempre y cuando, por supuesto, cumplan con algunos requisitos. En nuestro programa buscamos que la educación sea integral para nuestros estudiantes. Entonces, por lo tanto, bueno, impartimos cursos por los investigadores. Todos los investigadores tenemos el grado de doctor. Participamos también en congresos nacionales e internacionales. Incluso aquí se les da un apoyo a los estudiantes para que puedan participar en este tipo de eventos. También es posible hacer estancias de investigación nacional o en el extranjero. Y bueno, también como en varias instituciones, pues tenemos un centro de idiomas en donde pueden aprender pues, otros idiomas, ¿no? Como inglés y francés. Nuestros objetivos y metas del plan de estudio, pues nuestro objetivo general es precisamente preparar personas especializadas en ciencias de la computación que bueno, conozcan con cierta profundidad la teoría, las metodologías de investigación y las técnicas más modernas en computación. También pretendemos elevar de alguna manera el nivel académico de nuestros estudiantes que egresan del programa mediante la actualización constante de nuestro plan de estudios, de los contenidos de nuestros cursos. También intentamos fortalecer en la medida de lo posible, en la medida que obtengamos presupuesto, pues la infraestructura de nuestros laboratorios y también, ¿por qué no?, el crecimiento de la planta de investigadores. Bueno, pues las metas de nuestro plan de estudio es formar a personas especializadas en ciencias de la computación que tengan, pues por una parte, una sólida base teórica que les permita pues resolver problemas teóricos, problemas técnicos, que puedan también poder trabajar en diversos sectores de la vida nacional, pueden incrustarse. Tenemos egresados que trabajan en investigación, en docencia, en la industria. Incluso tenemos algunos que tienen sus propias empresas. También, bueno, buscamos que nuestros egresados aporten de alguna manera al desarrollo de México, por supuesto siempre llevando encima un fuerte sentido de ética y compromiso con los ciudadanos del país. Nosotros manejamos en nuestro departamento 4 líneas de generación y aplicación de conocimiento.
que son teoría de la computación, inteligencia artificial, sistemas de cómputo y sistemas de información. Nada más así para darnos una idea, pues, ¿qué vemos en teoría de la computación? Bueno, aquí tienen algunas, se los voy a dar en términos pues, de las materias que damos, que corresponden a esta área. Pues aquí podemos ver que está lógica matemática, criptografía, seguridad, teoría de juegos, que de alguna manera también tiene que ver con inteligencia artificial, diseño y análisis de programas, lenguajes de programación, análisis numérico, optimización y geometría computacional. Después, en el área de inteligencia artificial, pues ahí también tenemos, en términos de cursos, vamos a decir, pues vuelve a aparecer aquí teoría de juegos, como ven, redes neuronales, procesamiento del lenguaje natural, representación del conocimiento y razonamiento, métodos de búsqueda, aprendizaje automático, minería de datos, entre otros cursos. Dentro de sistemas de cómputo, bueno, aquí tenemos algunas materias asociadas a esta línea, y por supuesto en cada línea pues hay investigadores que trabajan, hacen proyectos sobre estas líneas, pero aquí podemos distinguir algunas materias como por ejemplo redes de computadora, cómputo ubicuo, arquitecturas paralelas y distribuidas, sistemas de tiempo real. Y finalmente nuestra última línea, pues aquí abarcamos temas de investigación que tienen que ver con bases de datos, con interacción humano-computadora, con computación social, bueno, también aquí está minería de datos, e-learning, ingeniería de software, graficación. Y bueno, esas son las 4 líneas, y como les digo, nosotros vamos a ver al rato, un poquito más adelante, que nuestro plan de estudios pues está precisamente organizado bajo esas líneas, y también, bueno, los proyectos de investigación que manejamos aquí. Entonces, bueno, en nuestro mapa curricular, bueno, nuestra maestría tiene una duración de 2 años, organizados en cuatrimestres. En el primer año los estudiantes deben cursar o deben llevar 4 cursos por cada uno de los cuatrimestres. De estos 12 cursos en total, pues 4 son de núcleo, son cursos, vamos a decir, pues, obligatorios, entre los que se encuentran teoría de la computación, arquitectura de computadoras, análisis y diseño de algoritmos y programación avanzada, más 8 cursos que son optativos y que pueden ser cursos formativos, cursos de especialización, y que el estudiante va a elegir en común acuerdo con un tutor. Cuando un estudiante ingresa al programa, se le asigna un tutor precisamente para guiarlo en esta toma de decisiones. Y el segundo año, que también está estructurado en cuatrimestres, pues el estudiante lleva por cada cuatrimestre 2 cursos. Uno que es el seminario de tesis de maestría, en donde, bueno, no necesariamente su director de tesis da ese curso, puede ser algún profesor del grupo, y tienen que hacer presentaciones de los avances de su tema. Ese es uno de los cursos. Y el otro es trabajo de tesis, que ese sí es un curso que es directamente con su director de tesis, que no necesariamente es la misma persona que fue su tutor durante el primer año. Y bueno, es un curso un poquito más, que se lleva más personal entre el director de tesis y el estudiante. Cada uno de nuestros cursos tiene una duración de 60 horas, y las calificaciones aprobatorias van de 7 a 10. Es de 7 a 10 la escala de calificaciones. Y bueno, este es nuestros cursos, nuestra matrícula, y entonces aquí vean cómo los cursos también están organizados, como yo les decía, por las líneas de investigación que manejamos, las líneas de aplicación y generación de conocimiento. Y por ejemplo, bueno, los cursos de núcleo que están resaltados en azul y que tienen ahí la letra N, pues ahí están distinguidos más o menos a qué, bueno, más bien no es más o menos a qué área pertenece
cada uno de esos cursos, y el resto de los cursos que ustedes ven como inteligencia artificial, aritmética computacional, aprendizaje automático, sistemas operativos, lenguajes de programación, todos, bueno, esos son ya cursos formativos o de especialización, que son los que les digo que completan los 12 cursos que llevan en total el primer año el estudiante y se definen en común acuerdo con el tutor. Acá tenemos pues más cursos también organizados por líneas de aplicación y generación de conocimiento, y pues podemos ver, por ejemplo, optimización numérica, teoría de juegos. Esos que dicen, por ejemplo, TS, visualización TS, son tópicos selectos de visualización, tópicos selectos de abajo de sistemas de agentes y multiagentes, teoría de juegos por ahí, por ejemplo, es tópicos selectos de inteligencia artificial y pues, en particular se centra en teoría de juegos. Y así tenemos otros cursos, análisis estadístico de datos, por ejemplo, cómputo ubicuo y, bueno, otros más. Claro, no todos los cursos se abren pues, cada cuatrimestre, ¿no? Hay una lista de cursos, nosotros vamos actualizando la página conforme sea posible darlos, ¿no? De los nuevos que hemos añadido en estos últimos tiempos, pues tenemos estos que están resaltados en azul: algoritmos en gráficas, aprendizaje, bueno, tópicos selectos de aprendizaje profundo, interfaces con ciencias de contexto, métodos de evaluación de interfaces de usuario. Y bueno, ahora nuestro núcleo académico, bueno, está conformado, nosotros somos 16 profesores, como yo les decía, todos con el grado de doctor. Somos 15 investigadores permanentes y un investigador que es cátedra CONACYT. De estos 16 profesores, 14 profesores se encuentran en el Sistema Nacional de Investigadores, 2 en el nivel 3, 2 en el nivel 2, 9 en el nivel 1 y 1 en el nivel candidato. Y bueno, estas son las fechas de nuestro siguiente proceso de admisión. Entonces, bueno, vamos a nuestro primera convocatoria. Hacemos 2 exámenes de admisión. El primero sería va a ser el 29 de abril, el siguiente el 24 de junio. Y bueno, ahí está la liga a nuestra página para poder pues para poder ahora sí que visitar, bueno, para ver los requisitos que se tienen. Aquí terminaba mi presentación, pero bueno, yo creo que voy a darles esta parte. Les voy a presentar el proceso de admisión, nada más para que lo conozcan, en lo que traemos a nuestros dos bueno, a estudiantes que les van a hacer una presentación de sus temas de tesis. Entonces, bueno, en nuestro proceso de admisión, nuestro programa está dirigido no exclusivamente, pero bueno, principalmente a estudiantes que sean egresados de Ingeniería en Sistemas Computacionales, como en su caso Ingeniería en Computación, Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Licenciatura en Informática, Licenciatura en Ciencias de la Computación, incluso hemos tenido aquí también físico-matemáticos o áreas afines, por el hecho de que, bueno, habemos quienes hacemos trabajo un poquito más tecnológico, pero también hay profesores que hacen trabajo más teórico. Entonces, por eso es que también aceptamos a personas que vienen con licenciatura en físico-matemáticas o en electrónica, también en ingeniería eléctrica o en comunicaciones. Sí, bueno, pues aquí está comunicaciones y electrónica. Aquí, bueno, nuestros requisitos de admisión: es necesario dedicarse de tiempo completo. No hay un promedio mínimo para aspirar actualmente a antes sí había requisito de tener un promedio de 8 para ingresar, pero ahora, bueno, eventualmente puede ser menor y sí se obtiene beca de CONACYT. Ya no tiene, por el momento no tiene la imposición de tener un promedio mínimo de 8. Se necesita aprobar un examen de conocimientos que, como les mencioné, va a ser en abril y el otro en junio.
También hay que aprobar un curso propedéutico que varía de duración, puede ser de una semana, puede ser de 15 días, en donde llevan 3 materias: programación, matemáticas discretas y análisis de algoritmos. Después hay que realizar una entrevista con un comité de admisión que está conformado por profesores del departamento y por supuesto se necesita cumplir con los requisitos pues ya de titulación de la licenciatura. Nosotros no admitimos estudiantes que vengan a hacer la maestría como requisito para titularse de la licenciatura. No, ya tiene que tener concluida la licenciatura. Tampoco es necesario que tenga uno el título en mano, puede estar en trámite administrativo, pero ya concluido todo, servicio social, prácticas, todo lo que sea necesario. Bueno, entre la documentación que se necesita para ingresar, pues es una solicitud de examen en línea, que se puede enviar también por correo electrónico a esa dirección. Tiene que añadir, agregar a esa solicitud un currículum vitae en formato libre, su certificado, su título o al menos una carta donde diga que esté en trámite. Y bueno, ya una vez que pasó todo el proceso de admisión, tiene que entregar una carta de motivos, sí, los papeles oficiales como certificado de estudios, constancia de calificaciones, con el promedio global, carta de pasante, acta de examen o el título y 2 cartas de recomendación. Entonces, bueno, ese es nuestro proceso de admisión y aquí no sé si se vea muy bien, pero estas son nuestras fechas de 2024. Entonces, como ya les decía, los exámenes tenemos 2, son en línea, eso también es muy importante decirlo, porque bueno, antes era presencial, pero pues había personas que venían de otra parte de la República, pues no todo el mundo tiene dinero para poder venir. Entonces, bueno, lo hacemos ahora ya en línea y bueno, los resultados serán publicados del primer examen de admisión el 2 de mayo, del siguiente el 29 de junio, después tenemos el curso propedéutico del 1 al 11 de julio, la publicación de resultados ya para convocar a los estudiantes a entrevista es el 12 de julio, las entrevistas del 1 al 4 de agosto, publicación final de resultados ya de los que quedaron admitidos el 4 de agosto y la fecha límite para la inscripción 23 de agosto y ya pues nuestro comienzo de cursos el 26 de agosto. Entonces nosotros solo tenemos un ingreso al año, que es precisamente, bueno, el proceso empieza en marzo, a veces a principios del año, y los cursos inician ahora sí que a finales de agosto. Entonces, bueno, pues ese es nuestro proceso de admisión. Entonces, ahorita yo creo que ya vienen nuestros estudiantes estrella que les van a hacer una presentación sobre inteligencia artificial y si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Bueno, pues ahora nuestros estudiantes de la maestría, Cristian y Balam, les van a dar una presentación sobre inteligencia artificial. Hola, buen día. Es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Balam García Morgado y mi compañero Cristian. Ambos somos estudiantes de maestría del 2º año. Estamos realizando nuestra tesis en la línea de investigación de inteligencia artificial. Entonces, les vamos a mostrar un poco de en qué se basa el área de la inteligencia artificial y cómo hemos desarrollado nuestros proyectos durante este tiempo. Muy bien. Para comenzar, vamos a dividir la inteligencia artificial en dos áreas grandes, ¿no? Sería el Machine Learning, que aquí entrarían algoritmos de aprendizaje automático clásicos, descenso de gradiente, regresión lineal, etc. Y la parte de aprendizaje profundo. Aquí entrarían ya lo que son las redes neuronales convolucionales, etc. Ahorita vamos a ver qué quiere decir todo eso para irnos dando una idea de qué estamos hablando. Dentro del aprendizaje automático, que parece que es la rama tradicional, existen algoritmos de regresión, de agrupamiento y de clasificación. Los de regresión son de ajuste de rectas a los datos. Los de agrupamiento, como su nombre lo indica, tenemos las características para agrupar en diversas clases
Para eso se utiliza el algoritmo K-vecinos, que es el más preciso en este caso, y algoritmos de clasificación, como es el Bayes ingenuo, la máquina de vectores de soporte y las redes neuronales directas. Bueno, en este caso tenemos la parte de la regresión lineal, que básicamente se trata de ajustar la recta a los datos que conforman ahí. Entonces, en este caso podemos observar que para un solo coeficiente que estamos buscando los datos, para un solo coeficiente que vamos a buscar, solo encontramos una recta. Entonces necesitamos incrementar el número de datos a buscar sobre esa regresión lineal para poder ir ajustando poco a poco la recta a los datos que queremos ya sea clasificar o en este caso ajustar, ¿no? En este caso se encontró que el óptimo para estos datos era con 4 coeficientes. A partir de ahí se hacía un sobreajuste y empezaba a fallar demasiado el modelo. Sí, para agregar, esta fue una tarea que tuvimos en la clase de aprendizaje automático. Es una tarea. Luego aquí tenemos el algoritmo de K-vecinos, que lo que hace es ir de acuerdo a un parámetro que es K, que son los vecinos, que va a ir preguntando la distancia hacia ese punto, y de acuerdo a eso va a determinar qué clasificación, de qué clasificación es o de cuál es. Es decir, en este caso los mismos datos son el modelo. ¿Por qué? Porque va preguntando a qué se acerca más el punto nuevo, el nuevo dato que vamos a ingresar, pregunta a todos los datos que están ahí. También tenemos las máquinas de vectores de soporte, donde se toman, como su nombre lo indica, unos vectores que vendrían siendo los puntitos. Se toman, en este caso, uno de cada clase, y se trata de ajustar un hiperplano maximizando la distancia entre estos para que quede lo más justo posible. En este caso, el que dice 1 contra 1 lo hace clase por clase, y el que dice 1 contra el resto lo hace contra todas las clases. Por eso es que queda de esa manera ajustado. ¿Sí me va a entender? Entonces, para esos clasificadores, como es la máquina de vectores de soporte, no se le puede ingresar los datos crudos. Se tiene que hacer una extracción de características. En este caso, lo que más hemos trabajado es en clasificación de imágenes. Para esta se tiene que ingresar la imagen a hacer un proceso de extracción con diversos algoritmos. Existen los momentos de Q y uno que estoy utilizando para mi tesis, que es el histograma orientado de gradientes. Estos extractores nos devuelven un vector con características. En el caso de los momentos de Q de 7 y del histograma orientado por gradientes, son diversos parámetros para poder calcular cuál es el tamaño del vector de salida. Bueno, estos vectores son los que van a ser ingresados a los modelos de clasificación para que estos sean entrenados, aprendan los patrones o características dentro de ellos y puedan realizar el proceso de clasificación. Aquí nada más para agregar, no todos los extractores de características son invariantes a todos los movimientos. Es decir, puede ser que algunos extractores fallen al momento de rotar, puede ser que algunos extractores de características fallen al momento de escalar, etc. Entonces hay que ver qué extractores de características vamos a usar para poder meterlos después esos datos a algoritmos de clasificación, ¿no? O de regresión. Entonces, ahorita vamos a entrar a lo que viene siendo el aprendizaje profundo a las redes neuronales. Para eso tenemos que recordar de dónde viene la primera neurona, que se llama perceptrón, que es un símil o una inspiración biológica de las neuronas humanas o de las neuronas en general. Podemos ver en su lado izquierdo que están las dendritas, el soma y el axón, que esta es una representación de una neurona. Entonces, abajo podemos observar cuál es el potencial de acción, el umbral que requieren los estímulos en las neuronas para que se activen. Entonces, teniendo como estos conceptos, podemos mostrar en la parte derecha cómo están los pesos. Vendrían siendo las dendritas, que los W1, W2,
Adentro se hace una suma que es cada uno de los pesos por cada una de las características, que es el soma de la neurona. También tienen como una entrada una señal de sesgo. Entonces esa suma, esa multiplicación, o sea, esta operación nos devolverá un escalar, puede ser positivo o negativo. Entonces ese escalar, que es n, va a ingresar dentro de una función de activación, que existen distintas funciones, que es el símil al potencial de acción. Y entonces tendremos una salida, que esa es la salida de la neurona. Esta es la neurona, la unidad individual para las redes neuronales, la cual tiene como nombre perceptrón. Cabe destacar que en este punto lo que queremos buscar son los valores de los pesos, así como el del sesgo. Entonces se va ajustando todos esos parámetros. En este caso, se hizo una red neuronal chiquita, sencilla para hacer esta demostración, donde vamos a hacer que solito aprenda a transformar unidades de millas a kilómetros. Ajá. Entonces, esta red tiene 4 capas profundas de 3×3. Entonces, y la entrada sería, el dato de entrada sería la milla y la de salida tal cual ya kilómetros, ¿no? Esto se programó utilizando la librería PyTorch. Aquí se declara la red neuronal. Aquí está, como en el diagrama. Entra 1, sale 3, luego 3, 3, 3, 3 y acaba con 3, 1, ¿no? Aquí los datos de entrada son 400.000 datos de entrada de millas aleatorias. Y esto se tomó el valor de kilómetros para darle los ejemplos con los que va a trabajar. Entonces se tomó para todos los valores ese valor y se multiplicó por el factor que equivale a un kilómetro. Digo una milla. Aquí se declaró el modelo y aquí está el ciclo de entrenamiento. Aquí, para fines rápidos, se estrenó a 5 épocas. De hecho, lo podemos poner más. Aquí durante este proceso que es el de entrenamiento, lo que está haciendo mediante algoritmos de optimización de descenso de gradiente es encontrar el valor de los pesos y el sesgo de cada una de las neuronas. Es decir, los pesos es un escalar, el sesgo es un escalar, entonces cada una de las características que entran a la neurona se va a multiplicar por los pesos. Todas esas multiplicaciones se va a hacer una suma y además se le va a sumar el sesgo. Y ese valor se le va a pasar a la siguiente neurona, como se ve en el diagrama. Entonces, una vez que llegue al final, se va a ocupar un algoritmo de backpropagation para propagar el error hacia atrás. Es decir, que tenemos el target de salida, lo que nos devolvió la neurona, se hace la comparación, se ve cuál es el error y se va propagando hacia atrás, para ir ajustando cada uno de los pesos. Ahorita lo pusimos únicamente a 5 épocas, sin embargo para problemas más complejos se requiere más épocas. Menciona más o menos cuántas épocas. Por ejemplo, para una red que estoy usando, pero esa ya es red convolucional, se requirieron 300 épocas para poder ajustar y son 470 y tantos mil millones de parámetros los que estoy entrenando. Entonces, está gigantesca la red convolucional, ¿no? Aquí vemos la función de pérdida, como fue teniendo menos errores durante el aprendizaje, y aquí abajo ya se hizo la prueba. Se
101 millas para que lo transformara a kilómetros, y este es el valor que nos predice este modelo. Como ahorita no es tan exacto porque nada más fueron 5 épocas, los decimales no van a estar muy correctos. Pero sin embargo, la parte entera pues está bien, lo podemos corroborar. Si igual si le diéramos las 30 épocas, igual sí lo podría ajustar sin problema. Sí, pues no, se multiplica. 4 por 101, 162.54. Que es más o menos el valor que nos está diciendo aquí. Sin embargo, no está súper ajustado, pero nada más fueron 5 horas, ¿no? Cabe mencionar que también se hicieron las pruebas con redes más grandes. Sin embargo, esto no siempre garantiza que vaya a funcionar mejor. Entonces funcionó peor con redes más grandes. Aquí está. Por ejemplo, la que se probó aquí abajo era 1 a 3, y luego de 3 a 7, y luego entonces se hizo una red más grande, y aún así no funcionó. O sea, no siempre te garantiza tener más neuronas en cada capa, no siempre te garantiza tener un mejor resultado. De hecho, se salió mucho por... Y encontrar la cantidad óptima de capas y de neuronas por cada capa es un proceso que tiene que hacerse mediante experimentación, mediante pruebas. Entonces, esa es una red neuronal completamente conectada, y como podemos observar, únicamente son perceptrones concatenados y conectados en una salida de uno con las entradas de las demás neuronas. Entonces, además, una vez más, entra un símil, o sea, tratar de inspirarse en la naturaleza, y es tratar de proveer a las computadoras o a las máquinas la capacidad de poder observar y de clasificar imágenes, como lo hacemos nosotros. Para eso se desarrollaron las redes neuronales convolucionales, las cuales tienen como entrada una imagen, y después de un proceso de convoluciones se extraen las características. Esta etapa convolucional es un extractor de características, como habíamos visto con los algoritmos de aprendizaje automático tradicional, y esas características entran a una red neuronal completamente conectada para realizar la clasificación. Entonces, podemos observar, tenemos ahí una imagen de ejemplo de una cebra. Entonces, se aplica un proceso de convolución. La convolución es multiplicar el valor de los píxeles por cada uno de los valores del filtro o kernel, y se va recorriendo por toda la imagen. Entonces, el resultado de la primera convolución ya no son píxeles como tal, sino se denomina mapa de características. Entonces, dependiendo de la cantidad de filtros que tengamos, va a ser la cantidad de mapas de características que tendremos posteriormente. Y entonces se le aplica la convolución y una función de activación que se llama rel. Tenemos esos mapas de características en la segunda etapa, y entonces dependiendo otra vez la cantidad de filtros, se puede obtener nuevos mapas de características. Lo que estamos haciendo aquí es extraer la información espacial de los píxeles de la imagen de entrada para poder reconocer patrones dentro de ellos. En las primeras etapas los patrones van a ser muy simples, como líneas, círculos, esquinas, y entre más profundo sea la convolución se van a extraer características más abstractas, como puede ser un ojo, como los patrones de la piel, en este caso de ejemplo. Y si podemos observar que los mapas de características son más pequeños, entre más se vaya ingresando, profundizando dentro de la red, esto debido a una operación que se llama max pooling, pero eso se los dejo de tarea, que la vayan buscando. Entonces, una vez que se obtienen mapas de características pequeños y demasiados mapas, se realiza una función que es un aplanamiento para obtener un vector de características. Este vector de características nos describe la imagen de entrada.
Entonces, ese vector de características es el que entrará a la red completamente conectada y finalmente, mediante una función de activación que se llama softmax, nos va a dar los grados de pertenencia a cada una de las clases. Cabe señalar que en la etapa de convolución únicamente se hace la extracción de características, ahí no se clasifica nada. Entonces, aquí en esta etapa puede ser reemplazada por una máquina de vectores de soporte o por cualquier otro algoritmo de clasificación. En este caso mostramos las redes convolucionales porque esa es una arquitectura, una representación general de este tipo de arquitectura. Cabe destacar que en la etapa de convolución también se trata de encontrar los números, en este caso, del filtro, porque esos números son los que nos van a hacer un filtro que puede extraer las características que necesitamos para, bueno, dependiendo del problema que queramos nosotros. Sí. Durante el entrenamiento se buscan durante el entrenamiento de este tipo de redes se buscan los números del filtro, que es el más utilizado de 3x3, pero se puede usar de 5x5, 7x7, 1x1, aunque el más utilizado de 3x3. Se busca cuáles son los valores del filtro en aquella etapa de sección de características, y en esta etapa, que son redes neuronales completamente conectadas, se buscan los pesos y los sesgos. También van a haber otras operaciones que cuando leen de este tipo de redes, se llama el stride, que serían los pasos, cuánto va a ir saltando el filtro, cómo va a ir saltando así. Y el padding, que es si quedan huecos cuando se hace el recorrido, lo rellena con algo. Por defecto el Python lo rellena con ceros. Y ya así regresa una imagen del mismo tamaño, porque si no se va reduciendo, Entonces hay veces en que no queremos que se reduzca. ¿Y por qué lo hace con ceros? Porque en las imágenes, cuando son digitalizadas, el cero representa color negro. Así por regular se usan imágenes binarizadas y normalizadas, es decir, valores de 0 a puros de 0. Bueno, también realizamos un proyecto en la materia de aprendizaje automático, que en mi caso consistía en utilizando un algoritmo llamado huella sin pelo, que ya vemos atrás. Clasificamos las imágenes al momento de tomar la captura de pantalla. Entonces, no es en tiempo real, sino que es al momento de tomar la captura. En este caso, lo primero que se hizo fue hacer las imágenes. Luego se buscó un algoritmo que nos permitiera segmentar la imagen de entrada. Y después se utilizaron los momentos de Hooke como extractores de características. Aquí no se usaron convoluciones, nada más fue con algoritmo clásico. Y se estableció esta codificación. Entonces, donde el 0 es el círculo, pertenece a la clase de círculo, 1 triángulo, 2 pentágono, 3 estrella y 4 cuadrado. Y los datos ya ordenados se ven de esa manera. Eso que ven, esos numeritos, son las características que se extrajeron con los momentos de Hooke. Y hasta el último se encuentra la clase. En ese caso, todos esos pertenecerían a la clase círculo. Esto se pasó a la base de entrenamiento y se logró clasificar. Entonces, cada uno de estos vectores nos representa una imagen. Y estas características son las que nos va a aprender el modelo. En este caso, para poder visualizar la distribución espacial de estas imágenes con estos vectores de características, son 7 dimensiones, no las podemos graficar. Entonces, en mi proyecto fue hacer algo similar, pero con letras. Pues aquí se ve la imagen que tomé de la impresión de las letras, el proceso de binarizado, se extrajeron los momentos de Hooke, pero yo quería visualizar la distribución espacial de cada una de las clases para poder ver si eran linealmente separables. Entonces se aplicó un algoritmo que se llama análisis de componentes principales. Lo que realiza es reducir la dimensionalidad de un vector de características. Entonces un vector de características de 7 lo reduje a 3 para poder graficar la distribución espacial, y ahí con los colores podemos ver que son linealmente separables. Entonces quiere decir que el algoritmo, o sea, desde ahí se puede prever que el algoritmo de Bayes ingenuo va a tener una exactitud de 1, es decir, que el 100% de las clasificaciones. Entonces, en tiempo real, con una cámara que nos proporcionó nuestro profesor, el doctor de la Fraga, se realizó la prueba del modelo,
se puede observar que va tomando los frames y cómo encierra dependiendo de la clasificación de cada uno. Este fue, en ambos casos, fue como la clase de aprendizaje automático, fueron como modelos de aprendizaje tradicional. Ahora les voy a contar un poco de la tesis que estoy realizando. En este caso, el título de la tesis sería Detección de marcadores en imágenes utilizando redes neuronales convolucionales. En este caso, ya no solo se trata de clasificar, sino también tenemos que encontrar la posición del objeto sobre la imagen. Ajá. En este caso aquí está el ejemplo, y por lo regular a la salida de la red neuronal siempre va a salir un vector o un tensor que nos va a decir la clase, el centro de... siempre se toma siempre se toma el centro del objeto y se dice hacia arriba y hacia abajo, o sea, se toma el alto y el ancho, ¿no? Entonces, así es como se codifica la salida para poderla interpretar, ¿ok? Las redes que yo estoy utilizando son la YOLO, la versión 5. Este es el modelo simplificado de la YOLO, pero como les dije, es tan grande que si lo pongo aquí no cabe, ¿no? Está muy grande, está gigantesca esa red. Y la otra que estoy utilizando es la Single Shot Multiples Detector, que en este caso utiliza como extractor de características otra red preentrenada, es decir, estos valores ya no se movieron. La BGK16, que esa nada más es utilizada para su parte de extracción de características, pero la original también tiene su parte de clasificación. En este caso se cortó la de clasificación y se metió sobre la otra red. ¿Ah? ¿Hasta el momento tienen alguna duda? ¿Una pregunta? ¿Alguna vez no entendido por qué hiciste eso? En este caso, aquí tengo el ejemplo ya entrenada. En este caso se entrenó con 2000 imágenes a 300 épocas, que es lo que le dije, para encontrar ese marcador. ¿Okay? Entonces aquí ya podemos ver que y esto ya es en tiempo real. Vemos que tiene errores pues, por lo mismo, porque no, usar las tomas no son perfectas, ¿no? Ahí siempre hay ruido, ¿no? Entonces ahí estaba probando a cuál era el ángulo mínimo que se podía ver. Ok, ese numerito que aparece aquí es la confianza que tiene de que ese objeto pertenezca a esa clase. Siempre se toma pues, el máximo, ¿no? Pero sin embargo, el vector siempre va a tener el grado de pertenencia de cada clase. Es decir, si yo visualizara ese vector y hubiera más clases, tendría aquí 0.98 y el otro 0.7. Pero como este fue al que le tiene más confianza, por eso me muestras esa clase. En mi caso, mi tesis tiene como título Análisis comparativo de algoritmos de clasificación de imágenes basados en aprendizaje automático tradicional y aprendizaje profundo. Como vimos al principio, los algoritmos de aprendizaje automático tradicional son más simples. Pero en este caso queremos ver cuáles son, en qué casos conviene utilizar un algoritmo de aprendizaje automático tradicional y aprendizaje profundo. Para eso tomamos como referencia el C-Paper, que es un análisis comparativo de clasificación de imágenes en aprendizaje. Básicamente es el mismo nombre. Entonces, ellos mencionan en su reporte que para una base de datos que es la Corel 1000, que tiene 1000 imágenes de 10 clases, como podemos observar en la parte de arriba, realizaron una comparación entre la máquina de vectores de soporte y una red neuronal convolucional. La Corel 1000 son 1000 imágenes y la MNIST son imágenes de manuscritos del 0 al 9, como se observa abajo, y en este caso son 67.000 imágenes. Entonces, con esa cantidad de imágenes podemos ver cuál es el desempeño de la máquina de vectores de soporte y de la red neuronal convolucional. Podemos observar que para pequeñas bases de datos con 1000 imágenes
la máquina de vectores de soporte obtiene una mejor exactitud y la red neuronal convolucional no. El resultado es inverso para la base de datos MNIST. Y el tiempo de entrenamiento, el cual también es muy importante, el cual también depende mucho del hardware con el que se cuente. Para la Core ML, la máquina de vectores de soporte se entrena a la mitad del tiempo que una red neuronal convolucional. Sin embargo, para la máquina para la base de datos MNIST, la red neuronal convolucional es más rápida y nos ofrece un mejor grado de exactitud. Entonces, con base en estos resultados, los cuales en este paper no se proporcionan cuál fue la arquitectura, porque como mi compañero mencionó, dependiendo de la cantidad de neuronas y de la cantidad de parámetros, es que cambia radicalmente cuál es el resultado. Entonces se busca volver a realizar este experimento y volver a obtener unos resultados similares, pero para proveer ya una documentación completa de cuáles son los parámetros que se utilizan. Entonces, podemos observar, como él dijo que su red era muy grande, también depende de la cantidad de parámetros. Entonces, basándonos en este otro paper, en el cual ellos proponen una red neuronal que se denomina SimpleNet, la cual tiene 9.8 millones de parámetros, comparado con unas redes que son más grandes que pueden tener hasta 64 millones de parámetros, y ellos en sus tablas comparativas mencionan que esta red con esta arquitectura simple puede obtener una exactitud similar a otras redes que casi quintuplican el tamaño. Entonces, también, como vimos, lo que hace durante el entrenamiento es ajustar los valores de los núcleos de las convoluciones, los pesos y los sesgos. Entonces, esa cantidad de parámetros se requiere de un hardware especializado y de mucho poder, por ende poder de cómputo y tiempo para entrenarlos. Y es por eso que vamos a utilizar un método que se llama Transfer Learning, en español transferencia de aprendizaje, para poder copiar los valores de los kernels y de los pesos y los sesgos para una nueva tarea de clasificación. Esto es el símil a lo que hacemos los humanos al realizar una tarea. Por ejemplo, para los que aprenden a manejar un coche, pues saben que está el clutch, el freno, el acelerador, pero lo tenemos en los pies. Y para la moto ocurre lo mismo, tenemos un clutch, un freno y un acelerador, sin embargo en este caso ya está en las manos. Pero para una persona que ya sabe manejar un coche le es más fácil relacionar y aprender a manejar una moto porque ya tiene esa noción, esos conocimientos de que primero es el embrague, mete la velocidad y acelera. Entonces eso quiere decir la transferencia de aprendizaje. Entonces, a continuación, este es un modelo de una red y podemos observar cada una de las capas, que tenemos una convolución con 64 núcleos y el kernel, que es lo que mencionaba, el tamaño, el strike, que es el paso, y el padding, cómo lo va a rellenar. El por 2 o por 3 es la cantidad de veces que se va a realizar esa operación. Como agregando, como dice mi compañero, el relacionar el conocimiento que ya se tomó cuando se aprendió a manejar, también aquí tiene la red preentrenada, también tiene que tener, nos dimos cuenta que tiene que tener cierta relación con las imágenes de entrada que se quieran clasificar ahora, las nuevas. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas, si ya está entrenada para ese tipo de imágenes y le queremos meter otro tipo de imágenes, va a tener que seguir buscando valores hasta que encuentre los valores ahora que se ajusten a las nuevas imágenes. Entonces sí tiene que estar medio relacionadas las imágenes. No podemos decir que está entrenada para clasificar gatos y de repente le queremos meter carros. No, porque de todas formas ahí no se va a ver una mejoría real, porque al final de cuentas está empezando casi desde cero. Si tiene que ser áreas de trabajo similares, por ejemplo, del aprender a manejar un auto, aprender a manejar una moto, pero sabiendo manejar un auto y una moto no te va a dar el conocimiento, no sé, para hacer una escultura. O sea, son áreas de aprendizaje muy distintas. Si se basa el transfer learning de esta manera, sí hay que tener en cuenta que la red está preentrenada para algo similar. Porque sí nos dimos cuenta que casi era el mismo tipo de entrenamiento. Entonces, para eso también se busca redes que ya estén entrenadas con bases de datos muy grandes, por lo que quiere decir que las primeras etapas ya son un excelente extractor de características.
únicamente tardaría en entrenarse las capas más profundas, que serían las más abstractas. En este caso, en la librería PyTorch, que es de lenguaje de programación Python, podemos observar estos modelos que han sido entrenados y probados en un concurso que se llama ImageNet, la cual consiste con 1000 imágenes de 1000 clases de distintas cosas, y se observa las exactitudes y la cantidad de parámetros. Esto es en millones. Existen muchas más, pero con base en el paper anterior de la SimpleNet se tomó como umbral los que fueran menores a 10 millones de parámetros para hacer el transfer learning y probar la clasificación con nuevas imágenes. Pero eso son con lo que estoy trabajando en mi tesis. Por el momento sería esto. Muchas gracias.